Deja de darle tantas vueltas en tu cabeza. Toma la decisión y lánzate. El éxito te espera. Empréndete. El podcast dedicado a dar a conocer tu esfuerzo, platicar con quienes pueden ayudarte y darte ese empujón que necesitas. Empréndete. El podcast que debes escuchar para crecer. ¿Qué tal, amigos? Qué placer más grande para este servidor estar con todos ustedes en una edición más de Empréndete. En esta ocasión estamos con una persona experta en el área de seguridad ocupacional. El señor es José Denis Navas y él nos está acompañando de Desarrollo Global. Le damos la bienvenida a esta edición de Empréndete y estamos seguros que él nos va a ayudar muchísimo con su conocimiento para todos aquellos emprendedores que quieren tener en cuenta el tema de la seguridad en cada uno de sus emprendimientos. Gracias, Denis, por estar con nosotros y cuéntenos qué tal, cómo ha estado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy honrado poder estar en este espacio de Empréndete, compartir, platicar un poquito sobre un tema que de repente se puede ver como un tema de exigencia de ley, como que si solo aplicara quizás para una empresa grande, una empresa del área industrial y tal vez un negocio pequeño, un restaurante, un emprendimiento no aplique. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la importancia, cómo hago seguridad y salud ocupacional en las actividades que desarrollo. Muy bien, definitivamente, Denis, esta situación ya lo mencionó. Muchas veces los emprendedores, nuestro principal objetivo es tratar de vender, ¿verdad? Tratar de que la rueda se mueva, pero a veces no ponemos mucha atención en los detalles de la seguridad que pudiéramos necesitar y creemos que este es una situación que solamente le compete a empresas grandes, a maquilas grandes, almacenes grandes, y uno pudiera pensar, no, mire, es que en mi cafetería no se ocupa, o es que mire, fíjese que en mi negocio de venta de zapatos no se ocupa, pero estoy seguro que definitivamente siempre debemos tener en cuenta la parte de la seguridad, ¿no? Claro, lo importante acá es hacer la cultura que muchas veces, lo decimos tal vez a nivel país, no la hemos tenido a lo largo del tiempo. Es decir, hay una ley vigente que entra en el año 2010 y empieza a pedir ciertas exigencias. Esto ha ido cambiando porque ahora desde la educación básica, sexto grado, ya tercer ciclo, ya se empieza a enseñar el tema de prevención. Y es importantísimo porque todos trabajamos, obviamente, todos hacemos una actividad que implica esfuerzo, tenemos nuestro emprendimiento, vamos avanzando en todo ello, pero no podemos perder de vista lo que la OIT, que es como el referente, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que buscar esa salud en el trabajo debe de ser el completo bienestar físico, mental y social. Entonces uno dice, bueno, debo de estar bien, y obviamente cuando hablo de lo mental, a veces la gente hace la broma y dice, bueno, quizás yo no tengo problemas mentales, ¿verdad? Pero está algo muy en el medio, muy en el siglo XXI, ¿no? Que es el famoso estrés. Algunos dicen por ahí el S4, ya no son 3, son 4, sino que todos vivimos agitados, estrés, exigencias, pedidos, los negocios van creciendo, entonces uno debe ir evaluando esta parte y también viendo esos aspectos que pueden afectarnos en lo físico. Por ejemplo, si yo voy a hacer una actividad repetitiva con mis manos, estoy en cocina, por ejemplo, y voy a cortar algunos vegetales o hago alguna manualidad en mis manos, este es un movimiento repetitivo que obviamente en el paso del tiempo nos va a afectar a nosotros en ciertos problemas, molestias que nos pueden afectar, digámoslo así, muscularmente, problemas musculoesqueléticos, pueden haber algunos problemas físicos, de repente necesitaría tener un extintor, por ejemplo, algo tan básico que sería como tener un pequeño extintor en el negocio, en el lugar que yo desarrollo mis actividades. ¿Por qué razón? A lo largo del tiempo, todo esto va a desencadenarnos en una enfermedad. Y esas enfermedades aparecen cuando ya se ha tenido mucho tiempo de estar haciendo un trabajo. Y el problema es que estas enfermedades, pues al final nos van a repercutir. Puede haber un accidente, puede haber un accidente dentro del lugar de trabajo, dentro de las personas que lo hacen dentro de mi emprendimiento. Entonces yo tengo que ir pensando cómo hacer seguridad. ¿Por qué es importante la seguridad? Y obviamente el primer principio es que me autocuide yo también y que pueda cuidar mi entorno. Entonces es un tema como muy importante que no solo aplica, como lo decíamos al inicio, a grandes empresas, aplica a todos, y en casa, en nuestro emprendimiento y en todo lo que hagamos. Muchas veces el tema de la seguridad lo vemos como un gasto.
O sea, pongámonos en los zapatos de los emprendedores. Estoy saliendo adelante con un pequeño colchoncito económico que tengo, ¿verdad? Solo he comprado materiales y herramientas para salir adelante, para mi emprendimiento, para meterle ganas y todo, pero se mira el tema de la seguridad. Hay que comprar esto por seguridad, hay que equiparse con aquello por seguridad. Se mira como un gasto innecesario. ¿Qué tan correcta es esta visión o qué tan equivocados estamos con respecto a esto de verlo como un gasto innecesario? Bueno, ese es un tema importante y muchas veces se ve como un gasto, pero yo le diría el punto es una inversión. ¿Por qué razón? Vale la pena invertir, vale la pena cuidarnos nosotros, y lo pongo más sencillo. Voy a hacer digamos, un ejemplo más sencillo. Los que tenemos vehículos, que tal vez estamos escuchando o viendo este video, muchas veces por regulación tengo que andar un extintor, ¿verdad? Porque si no me van a poner una multa, y ahí va el tema de la multa y el miedo a la multa si me van a colocar, digamos, una infracción. Entonces, ¿qué sucede? Ando llevando un extintor, pero compré el quitamulta, ¿verdad? Aquel que parece desodorante, les digo yo, de los que son bien baratos, ¿verdad? No digo de cuáles ni dónde los venden, pero solo lo ando para que no me afecte o para que no me pongan la multa. Cuando en realidad debería de invertir en uno que tal vez no va a ser tan caro, pero a la larga, si pasara algún incidente, si se diera algún conato de incendio en el vehículo, yo voy a poder con sofocar el fuego del vehículo. Entonces muchas veces vamos viendo el tema de ahorrar. Yo sé que como emprendimiento, obviamente a veces se tienen recursos limitados, pero pensar en la seguridad vale la pena. Primero para nuestros clientes, segundo para nosotros y el entorno que nosotros desarrollemos. Entonces la seguridad es una inversión y obviamente debo de invertir en ella. Pensar en un equipo de protección personal, por ejemplo, de acuerdo a la actividad que haga. Pensar, por ejemplo, en lo que mencionaba, en un extintor. Dependerá de cada una de las actividades que hagamos el poder nosotros evaluar cuáles son como esos riesgos que hay, a qué cosas yo me expongo, qué cosas pueden estar por ahí que de repente puedan afectarnos a nuestra salud. Y lo importante de todo es cuidar la salud, ¿verdad? No ahorita, digámoslo, pero este es un tema también que en el mediano o largo plazo van a aparecer las enfermedades o podría darse un accidente. El accidente es una probabilidad que no sabemos cuándo va a pasar. Vaya, al respecto de eso y pensando desde el punto de vista y poniéndonos en los zapatos de un emprendedor, ¿cuáles pudieran ser tips o consejos que nos pudieras dar para poder evaluar nuestro ambiente laboral y poder decir, me falta esto, me falta aquello, o por lo menos las medidas de seguridad básicas que deberíamos tener en nuestro ambiente laboral? Ok, bueno, ahí técnicamente hablando, uno lo que tiene que hacer es evaluar los riesgos, pero claro, no vamos a entrar a una parte técnica complicada, pero yo le hago digamos, más bien, le dejo esta pregunta: pensemos en lo inseguro para poder hacer lo seguro. Eso es como un principio. Es decir, yo voy y lo pongo, a veces nos pasa en casa, mire, voy a cambiar el foco. ¿Cómo cambio el foco en mi casa? Mire, yo me voy a subir en la silla. Yo siempre pongo el ejemplo, pongo 2 sillas de aquellas plásticas para que se le abren las patillas ahí para no caerme, pero me puedo caer, tal vez no me voy a morir, pero me puedo caer. Entonces yo tengo que ir pensando en esas pequeñas acciones inseguras. Si yo tengo un emprendimiento, por ejemplo, que voy a ir a instalar un kiosco, un canopy o algún lugar en alguna feria, debo ir pensando, bueno, tengo que tener al menos una escalerita, es inversión, no poner para en la silla, tener una escalerita de 2, de 3 gradas, por ejemplo. Debo de tener un extintor, eso es vital en cualquier negocio que tengamos, saberlo utilizar, no son tan caros, puede ser de 5 libras de polvo químico seco, que es como el más común. Podría ser una lista de pensar como en todas esas cosas inseguras. Bueno, yo manipulo cargas, por ejemplo, porque movilizamos nuestro negocio a ciertos lugares, entonces yo llevo cargas de las cosas que nosotros hacemos, elaboramos. ¿Qué tanto pesa? Tengo una carretilla, ocupo una faja lumbar. Entonces es como ir pensando en esas situaciones que de repente pueden provocar un daño. Por ejemplo, si trabaja alguien en, no sé, puede ser mecánica, puede ser en soldadura, pues necesitaría una careta, necesitaría guantes. Es decir, es de ir pensando en estas cosas que a la larga de repente son inseguras, y un enemigo que se tiene, y ojo, esos son de las cosas que se tienen que cambiar, es no pensar en que así lo he hecho siempre. Un grave error en las estadísticas de accidentabilidad es eso. La gente dice, mire, yo siempre lo he hecho así, yo siempre me he subido al techo así, yo siempre he armado esto de esta manera y nunca me ha pasado nada. Pero los nunca se van a llegar. El repetir estas acciones inseguras que se llaman, es decir, yo repito unas acciones inseguras constantemente, a la larga eso va a producirme a mí
un accidente o un daño. Entonces, ¿cómo hacer estos tips? ¿Cómo hacer esta lista de chequeo? Vamos pensando en lo que yo hago. Bueno, es cocina, ok, prevención, por ejemplo, en una cocina, en una plancha de pupusas, pensar en cada cuánto cambié la manguera, por ejemplo, que no son tan caras, las venden por yardas. Vea la manguera, ahí le salpica grasa, aceite, y a la larga estas pueden tener fugas, puede haber una fuga de gas. Cambiar una manguera, tener al día el mantenimiento de esa cocina, de esa plancha, revisar, por ejemplo, los instrumentos que utilizo, si fuera de cargar. O sea, esto va a depender de la actividad que hagamos. La idea es ir pensando, hacer como una lista, qué cosas hago yo que de repente pueden ser inseguras y tomar acción en ello. Ponía el ejemplo de la manguera, tal vez no sea un gran gasto, es una inversión, un pequeño extintor, un equipo de protección, una carretilla, una escalera, es decir, ir pensando en todas estas medidas de seguridad. A la larga, yo sé que todo emprendimiento es un sueño, que a la larga se va a concretizar en algo grande, porque eso es lo importante, tener ese espíritu emprendedor, y obviamente de los buenos deseos y del esfuerzo, los negocios crecen. Entonces, cuando el negocio va creciendo, debo ir pensando en este punto siempre de que la seguridad debe ser una inversión y de tomar acciones en todos estos aspectos, es decir, ir pensando qué cosas inseguras hay, qué cosas pueden afectarme, qué riesgos pueden salir de esto y tomar acción ante eso, que serían como las acciones de control que yo debo de hacer ante estas situaciones. Hay mucha gente que cree que el tema de la seguridad se pudiera limitar a únicamente un seguro y pudiera decir, mire, pero yo ya tengo asegurada mi casa, yo ya tengo, digamos, yo como emprendedor trabajo en mi casa y yo ya tengo asegurada mi casa. O mire, fíjese, yo tengo asegurado mi local y se limitará simplemente a tener un seguro, o cuál es el papel que los seguros pudieran desarrollar en toda esta situación. Bueno, el tema de los seguros depende mucho de cada una de las, digámoslo así, de las pólizas, de lo que cubra, ¿verdad? Que muchas veces siempre hay ciertas restricciones o aspectos que por ahí se regulan o se norman, pero muchas veces siempre se investiga. Por ejemplo, si fuera un incendio algo muy catastrófico, se va a ir a revisar cuál fue la causa. O sea, si de repente fue una causa que fue parte de una acción insegura, que no se validó, o no se cuidó, o no se tenían las medidas, o no se cambiaron las tuberías de gas, etcétera, a veces eso puede ser un tema que no todas las cosas cubren los seguros. Claro, eso dependerá de cada seguro. Pero yo quisiera orientar más bien eso que comentábamos a algo más importante. Y lo más importante que todo es la vida misma. Es decir, para nosotros no tenemos reemplazo. Puede ser que sí, yo diga, mire, yo tengo asegurado el local, yo tengo asegurada la casa y tengo mi emprendimiento. Pero ¿qué pasaría si se diera un conato de incendio y eso se convierte en un incendio? El conato es como el inicio del fuego. Y se hace un gran incendio y entonces yo termino con quemaduras. ¿Qué pasaría? ¿Me van a pagar la casa? Pues sí, pero la quemadura la tengo y esa ya no se va a borrar. ¿Qué pasaría si por el accidente me corto? Yo he visto muchos casos. En estos años he visto casos ya en empresas, personas que les han amputado su mano, por ejemplo, que les han cortado 3 dedos. Entonces, el dinero puede haber una cobertura social, ¿verdad? Porque hay una cobertura por ahí del lado del seguro social, si se cotiza el seguro social ante los accidentes que se pueden dar. Pero por otro lado, pensando en lo que hablamos, yo tengo asegurada la casa, el negocio, compré un seguro X en tal compañía y entonces ahí está. Pero ¿qué sucede? Lo más valioso, señores, de todo, es primero autocuidarme yo. Obviamente, si yo me cuido, voy a cuidar a mis seres queridos, voy a cuidar a mis clientes y eso me va a dar confianza. Entonces, reemplazo para una mano cortada, reemplazo para una quemadura, reemplazo para un daño de estos, no hay. Y aunque nos paguen una suma X de dinero, pongámosle la que quisiéramos nosotros, al final, el completo bienestar físico, mental y social que iniciamos hablando, se va a romper ese triángulo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La seguridad la tengo que ver como una inversión, tengo que verla como autocuido, tengo que verla como la parte preventiva, tengo que verlo como cuidarme y obviamente eso da confianza, da calidad a los clientes y de alguna manera tengo que tener esa visión también que voy a ir creciendo en el tiempo. Y cuando un negocio crece, pues ya vienen más exigencias, ya un poco más estrictas, digamos, a lo básico que yo pudiera hacer. Creo que hemos tocado un tema bastante interesante y bastante importante, porque si usted es la cabeza del emprendimiento y a usted le sucede algo, ¿qué va a suceder? O sea, ¿hacia dónde va a ir su emprendimiento? Si usted se va al hospital por algún problema, si usted tiene un problema en la mano, vaya, imagínese, póngase a pensar cuántos emprendimientos existen ahora de andar dejando cosas y andan en la moto
¿verdad? De arriba para abajo, entregando ya sea comida, paquetes, zapatos, ropa, en fin, hay un montón de situaciones y muchas veces andas con un casco que no es un casco certificado, no andas guantes, no andas protección por el caso de un accidente automovilístico. ¿Qué va a suceder si ese empleado, si esa persona, imagínese usted es el mismo dueño que anda dejando todo? ¿Qué va a suceder para ese esfuerzo que está metiendo si a usted le pasa algo? Creo que en ese sentido, Denis está generando una conciencia bastante importante con respecto al tema de la seguridad y cómo sobresale y que cómo no debe ser vista como un gasto. Definitivamente, Denis, ha sido un gusto y un placer contar contigo en Emprendete-SB, ¿verdad? Que nos has dado mucha información al respecto. No sé si hay algo más que quisieras contarnos, algo que quisieras que se nos esté quedando en el tintero y que sea importante de mencionar. Claro, bueno, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Si entráramos a hablar de toda la seguridad, el tiempo obviamente lo tenemos corto, pero creo que hemos abordado lo principal. Yo sí reitero estas palabras que las he repetido, pero es lo que es el principio de la seguridad y la salud, buscar ese bienestar físico, mental y social. ¿Dónde va a empezar? Con mí mismo, como dijo alguien, o sea, conmigo mismo voy a empezar. Yo mismo voy a hacer seguridad. Lo segundo es pensar en esas cosas inseguras y actuar. No quedarme pasivo. Actuar es una inversión. Algo que mencionábamos ahí, por ejemplo, el tema de motos. ¿Cuántas motos he visto? Espero que los que estemos viendo y veamos este video no pase, ¿verdad? Que llevan el casco en el codo. Yo he visto bastantes. Y van corriendo y dicen, no, hombre, sí, nomás voy a dejar este pedido, esta comida que me encargaron, y llevan el casco en el codo. Pero yo digo, quizás sí se caen para no quebrarse el codo. El casco es para la cabeza, porque obviamente un golpe puede ser mortal. Entonces, la prevención empieza por nosotros. Tenemos que tener esa visión, emprendedores, de que el negocio va a crecer. Primero Dios, va a expandirse. Entonces, debo empezar a fundamentar estas simientes de la seguridad en las cosas que hago. Y pensar qué es lo que yo hago, pues es cocina, es una manualidad, es esto. Todo lo que yo hago, pensar qué aspectos, qué puntos débiles pueden haber y actuar ante esos riesgos. Es decir, poder identificar nosotros a dónde están esas fuentes peligrosas que a la larga pueden generar un riesgo y actuar ante ello. Y a veces son pequeñas acciones las que tengo que hacer, como comprar un extintor, cambiar una manguera, ocupar un casco, ocupar una faja, tener una carretilla, tener una escalera. Pequeñas acciones que a la larga eso va a ir de alguna manera ayudándonos a poder hacer una cultura de seguridad. Pensemos nada más en lo que vivimos. Estamos en el siglo XXI y aún todavía en pandemia, ¿verdad? De la COVID-19, y aunque algunas medidas han bajado, porque el virus sigue y la pandemia está. ¿Qué nos ha enseñado eso? A tener prevención. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hoy en día aprendimos a lavarnos las manos en el año 2020 bien, ¿verdad? Porque antes no nos lavábamos bien. Aprendimos a andar tal vez nuestro alcohol gel, aprendimos a ocupar mascarilla. ¿Cuántas veces teníamos gripe antes del COVID y hubiera sido bueno ocupar una mascarilla para no contaminar a alguien más? Entonces, estas acciones podemos verlo ahí en la parte preventiva. Ahora se hace una cultura, la gente anda su alcohol, la gente anda sus medidas, y eso debe ser una cultura que se hace, pero no esperar a que llegue la pandemia. No esperar, y lo voy a decir de esa manera, haciendo una ilustración, a que nos llegue ahorita el momento, por ejemplo, de que perdamos un dedo, por ejemplo, que me queme, que quede lesionado. Y lo mencionábamos ahí. ¿Qué pasa si la cabeza? Yo soy el emprendedor principal, yo soy el que cocino, yo soy el que hago, yo soy el que tengo la idea, yo soy el que conozco. Falto, pues el emprendimiento va a caer. Señores, la seguridad es una inversión y vale la pena invertir en la seguridad. El futuro depende de las acciones que haga hoy. Si yo cambio hoy, si empiezo a actuar con la seguridad, pues obviamente voy a tener un futuro seguro, menos accidentes, o esperemos que no se den, menos enfermedades del trabajo, pero eso depende de cada uno y la seguridad aplica para todos. Así que sumémonos a la tarea, hagamos seguridad y salud en nuestro emprendimiento, en nuestra actividad. Recordemos, pensemos en lo inseguro para poder hacer lo seguro. Y esa es una tarea de todos y de cada uno también, con miras de los queridos que tenemos, pues hay cosas por hacer. Entonces, cuidémonos y cuidemos Muy bien, hemos estado platicando con el señor José Denis Navas de Desarrollo Global. ¿Nos pudieran decir cómo los podemos encontrar? Ya teléfono, dirección web, pues redes sociales. ¿Dónde los podemos contactar? Ok,
Pueden contactarnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Desarrollo Global SV, Desarrollo Global SV en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Tenemos nuestro canal también algunos videos de pausas activas, otros temas de interés. Siempre posteamos temas de interés de la seguridad y salud ocupacional. Nosotros estamos acreditados por el Ministerio de Trabajo como una empresa asesora en prevención de riesgos. Empezamos, de hecho, a trabajar en la seguridad como un pequeño sueño de emprendimiento y gracias a Dios, pues ahora estamos como una empresa acreditada en el tema de seguridad y salud ocupacional en El Salvador. También tenemos nuestro sitio www.desarrolloglobalsv.com. Estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarnos, en lo que se pueda sumar. Bueno, teléfono 2274-6607 y también puede buscarnos en nuestro WhatsApp 7803-8037. Cualquiera de estos canales y a través de las páginas también ahí están los enlaces en lo que podamos ayudarle, pues un gusto y sumémonos. Eso, la cultura empieza hoy y depende de cada uno de nosotros que hagamos esa cultura de seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias, entonces, gracias a usted que ha estado con nosotros, la atención que nos ha regalado y recuerde, nos encuentra a través del Instagram de Emprendete_SB y los canales en YouTube, en Facebook, Twitter y Spotify como Representuarte. Va a ser un gusto poder saber de usted, poder saber sus comentarios y pues estar en comunicación. Gracias y pásela muy bien. Hasta la próxima. Terminamos. ¿Te dimos ideas? ¿Generamos inquietudes? ¿Te orientamos o generamos un cliente? Muy bien. Hemos cumplido. Empréndete. Empréndete. El podcast que debes escuchar para crecer.